Y luego dice el apóstol, pues nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Es que la única manera de poder llegar a tener comunión con el Señor es teniendo la mente de Cristo, mis hermanos. Por eso es que ese es uno de los objetivos que nosotros como creyentes debemos de trazarnos en nuestra vida. Llegar a tener la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó la perfecta obra de Dios en nosotros no terminará hasta perfeccionarla. ¿Y cuál es la forma de perfeccionar en el cristiano eso? La forma de perfeccionar es cuando nosotros alcanzamos a tener la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo llegamos a tener la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios quiere. De esa manera entonces podemos decir, hemos alcanzado de a poco hasta llegar a ese límite, hemos alcanzado una comunión con el Señor, o estamos alcanzando una comunión cada día. Y esa comunión tiene que ser permanente del creyente para con Dios. Amén. Vamos a la siguiente pregunta ahora. Sí, pastor, ¿nos podría decir qué debemos entender por comunión íntima con el Señor? Por favor. Bueno, de acuerdo a lo que ya revisamos en antes, lo que debemos entender definitivamente como comunión íntima por el Señor es una relación estrecha en el sentido espiritual y en el sentido permanente. Solamente si oramos todos los días, solamente si leemos la palabra del Señor todos los días, solamente si meditamos en Él y si sacamos pensamientos malos para llenarlos de pensamientos de Dios, y si tratamos de buscar su rostro en todo momento, llegaremos a tener comunión íntima con el Señor. ¿Partiendo de qué? Partiendo del temor a Dios y partiendo obviamente del amor hacia Jesucristo. Eso nos llegará a nosotros a tener esa verdadera comunión, que es la comunión íntima que todo creyente debería tener con Dios. Ahora, el temor de Dios implica para nosotros, más allá de un principio de la sabiduría, implica el respeto, la reverencia hacia la autoridad máxima que es Dios. Y por lo tanto es el anhelo de todo creyente de hacer todo a su agrado. Todo lo que el creyente haga debe ser hecho para el agrado de Dios, no para agradar nuestra carne. Quizás muchas cosas a nosotros nos desagradan. Quizás muchas cosas a nosotros de pronto nos molestan. Quizás muchas cosas a nosotros de alguna manera u otra hacen de que nosotros nos separemos de ese tipo de cosas. ¿Pero por qué es? Porque a la carne normalmente no le gustan las cosas del Espíritu. Y cada vez que nosotros buscamos las cosas del Espíritu, que son las cosas de una comunión íntima con el Señor, entonces la carne se siente lesionada. Por lo tanto, de alguna manera u otra, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a buscar las cosas del Espíritu y haciendo que la carne, aunque se sienta molesta, aunque se sienta dolorida, aunque se sienta fatigada, de alguna manera u otra, entonces nosotros dejemos de depender de las cosas de orden carnal y comencemos a depender de esa comunión íntima con el Señor a través de la búsqueda permanente del rostro del Señor por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos con la siguiente pregunta ahora. Gloria a Dios, aleluya, viva Cristo por siempre y para siempre. Pastor, ¿nos podría decir por qué es importante la comunión basada en el temor de Dios? Amén. Claro, como en antes tocamos el tema del temor de Dios, debemos de decir que es muy importante la comunión basada en el temor de Dios. Porque hay también comuniones que podrían darse no basadas en el temor de Dios, sino basadas en el temor a cosas de nosotros mismos. O de pronto basadas en base a nuestros pensamientos. Pero esa no es la comunión que realmente Dios quiere. La comunión que Dios quiere realmente es basada en el temor de Dios y basada en el amor hacia Jesucristo. ¿Qué implica esto? Implica entonces, como ya lo dije antes, más allá de que uno adquiere sabiduría, porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el principio de la inteligencia, apartarse del mal. Pero más allá de lo que nosotros podamos adquirir en cuanto a sabiduría, el conocimiento de Dios, en cuanto a inteligencia de lo alto, está fundamentalmente el asunto referente hacia el respeto, hacia la reverencia, hacia el compromiso con Dios, hacia el anhelo de guardarle a Él el cumplimiento máximo de la obediencia a su voluntad. El hecho de que nosotros agrademos en todo momento hacia Dios, aunque quizás nosotros
de alguna manera u otra tengamos que sacrificar parte de lo que anhelamos, no por temor del castigo, porque hay muchos también que piensan que las cosas hay que hacerlas por el temor del castigo. Ah, no, si no lo haces, el Señor te castiga, o si no, el Señor te manda al infierno. No, 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 más allá del castigo y del infierno, lo que nos debe mover a nosotros es el amor hacia Jesucristo. Amén. Entonces, faltarle a Dios, o fallarle al Señor, o entristecer al Espíritu Santo, es lo que a nosotros debe de llevarnos a meditar en el verdadero amor hacia el Señor. Otro versículo parecido que podemos encontrar nosotros y que nos explica un poco más cuál es la naturaleza de lo que estamos hablando es Proverbios 3:32. Si algún hermano lo puede compartir con nosotros, Proverbios capítulo 3, versículo 32. Ahí vamos a notar algo importante que Dios nos dice en su revelación. Porque Jehová abomina al perverso, mala comunión íntima es con los justos. Amén. Dice que Jehová abomina al perverso. ¿Y qué es el perverso? Perverso es aquel que se ha pervertido haciendo lo que a Dios le desagrada. En otras palabras, ser perverso es ser malo. Cometer las obras del maligno en cualquiera de las presentaciones que esta obra sea. Violencia, desacato, crimen, inmoralidad sexual, rebelión, como sea. Pero eso es un acto de perversión. Entonces aquí nos dice que la comunión íntima es para los justos. No solamente para los santos y los creyentes, sino para los justos. Y el justo es aquel que ha sido justificado por el Señor. Por lo tanto, se ha apartado de toda maldad y anda en la luz, en la bondad, en la benevolencia, en la benignidad, en hacer el bien. Amén. Entonces, a eso se refiere también cuando nos está hablando de que se basa en el temor de Dios. Entonces, esa comunión íntima que es para los justos o para los justificados en Cristo Jesús implica de que es aquel que no es justo simplemente porque se siente culpable o dejó de ser culpable de algo y tiene por lo tanto vergüenza o pesar, sino por el simple hecho de que ha sido justificado por la sangre de Cristo mediante su gracia, y eso le da a él la categoría de buscar con amor el rostro del Señor para pasar el tiempo agradable con Dios y serle fiel y serle obediente. Si estamos en comunión entonces con Dios, su Espíritu va a convencernos de lo que es malo, de lo que a Dios no le agrada, de lo que nosotros estamos haciendo, si es correcto o no, como lo dice en Juan capítulo 16, versículo 18. Es decir, ya el mismo Espíritu nos guiará si Él mora en nosotros. Juan capítulo 16, 18, Evangelio según San Juan 16, 8. Busquemos, por favor, si algún hermano lo tiene. Gloria a Dios. Juan 16, 8. Amén. Gloria al Señor. Dice así la bendita palabra del Señor. Y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, y de juicio porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ahora ya está condenado. Amén. Amén. Entonces ahí en ese versículo nos explica de que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Pecado y juicio son las dos cosas negativas que al ser humano le acarrean apartarse del Señor. El pecado nos aparta de Dios. Por lo tanto, el que está en pecado está apartado de Dios y está cercano hacia Satanás. Pero el juicio es el producto de lo que acarrea el hecho de pecar. Dice que la paga del pecado es muerte, o sea, juicio. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús en el nuestro. Pero el Espíritu Santo también nos convence de justicia. ¿Y qué es la justicia? La justicia es ese don manifiesto, completo, glorioso de Dios para con el hombre. La justicia de Dios involucra el amor, la gratitud, la gracia, la fe. Involucra
también, aleluya, la misericordia y la piedad. Entonces, si el Espíritu Santo nos convence de toda justicia, significa que Él nos guía a mantener la comunión con el Señor, sabiendo que lo que le agrada a Dios es lo correcto que nosotros podemos hacer y dar frutos de justicia. Y en eso entonces, aleluya, implica de que nosotros nos movemos en el temor de Dios, pero en el temor que no es por miedo hacia el juicio, sino en el temor de Dios, que es por sabiduría y por reverencia a agradarle a Dios en el perfecto amor de Jesucristo. Amén. Podemos buscar Isaías 41:10 también para tener algunos textos que nuestros hermanos y amigos que nos ven por el canal de YouTube, en la página de la Iglesia de Benecer Verbo Divino, puedan también compartir con nosotros. Isaías 41:10. No temas.